Seguramente vaya llegando un poco más de gente, pero bueno, vamos empezando de a poquito, ¿sí? Y vamos a empezar haciendo un pequeño eh, repaso, entre comillas, ¿no? Porque vamos a repasar en todo caso algunos conceptos que hemos visto la semana pasada, o al menos como los más básicos de todos, donde cubrimos un poquito de práctica de modelado y lo que son los modificadores, ¿no? Siendo este modelo ya prácticamente terminado, yo selecciono por ejemplo la parte principal de los lentes y todo esto de los binoculares. Me encuentro con que el objeto está centrado en la escena, ¿sí? Y tiene un modificador acá a la derecha, ¿sí? Siempre con el icono de la llave del mirror. El mirror lo que hacía era revisar el punto de origen, ¿sí? De nuestro modelo, y a partir de ahí genera una copia en el eje que corresponda. En este caso, el eje X, ¿sí? Vamos a apagar y desactivar con el botoncito de la UI del monitor, ¿sí? Para ver en el viewport, como para tener una vista previa. Pero bueno, básicamente vamos a estar encontrando que por ejemplo acá las partes que son más como unas tiras, si recuerdo bien, de cuero en la referencia, ahora tienen como este volumen porque tienen un Solidify, ¿verdad? Eso le da grosor y el bebé le da este pequeño detallado en los bordes. Y todo esto es porque, bueno, estamos trabajando con modificadores y obviamente depende mucho del proyecto en el que estén trabajando, van a agregar más o menos, ¿sí? En este caso, si yo creo que, por ejemplo, vamos a tratar de mantenerlo. Ver arriba, uno disco. Ah, sí, perdón. Ahí está. Gracias, Guido. Ahí está. Eh, y déjame ver un segundo. Ahí tengo que activar el screencast también para que vean las cosas. Sí, ahí se ven los botones. Bien, entonces, repasando la clase pasada, tenemos los modificadores en diferentes partes del modelo, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es hablar un poquito de lo que es el UV, ¿sí? Muy teóricamente, ¿sí? Y cómo podríamos empezar a hacer unos cortes o pensar el UV en algunas piezas de nuestro modelo, ¿sí? Antes de empezar, vamos a hacer justamente hincapié en uno de los puntos que me han preguntado la semana pasada, que era todo el tema de rendering. Y para eso voy a utilizar un objeto, que es uno de los objetos que vienen de muestra, ¿sí? En lo que es Substance Painter, que es el software que vamos a estar viendo la próxima semana, que es el de texturizado. Cuando hablamos de texturizado, hablamos de tomar un modelo 3D y darle el color, ¿sí? Detalles de suavizado, si es o no es metálico, todas las propiedades de un material se basa eso, ¿no? Como realmente cuáles son las propiedades del material, si es metálico o no, si tiene una superficie rugosa o no, el tono de color. Y después tenemos otras informaciones adicionales como puede ser, por ejemplo, un mapa de sombras, mapas de curvaturas, y hay un montón de texturas que se pueden aplicar y conceptos que entran en juego cuando hablamos de sombreado. Pero por lo general el workflow es el siguiente: hacemos el UV de un objeto, lo podemos texturizar y esas texturas nada, nos sirven para sacar el render o llevarlo ya al motor de juego que ustedes deseen, ¿sí? Más sobre eso veremos ahí la parte del motor de juegos la próxima semana. Pero hoy vamos a agregar este pequeño contenido adicional que es el tema del rendering, ¿no? Por ejemplo acá yo de vuelta tengo este modelo de muestra y tengo las texturas, ¿sí? Que yo exporté del modelo en un formato, en un template llamado PBR, ¿sí? Este formato PBR es Physical Based Rendering. Básicamente lo que trata es un formato que se utiliza para exportar texturas y usar esa información para representar ciertos factores en la parte de shading, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que vamos a manejar nosotros en Blender toda esta pieza o esto? Si yo voy a empezar, por ejemplo, yendo directamente a la pestaña de shading, ¿sí? Fíjense que tengo acá el pequeño modelo, tengo incluso el environment que me viene por default en Blender, que después vamos si quieren cambiarlo. Pero bueno, yo lo primero que voy a hacer es, para poder configurar un material de cómo se visualiza este modelo, tengo que crear uno, ¿sí? La pestaña de material ustedes la van a encontrar acá, ¿sí? Fíjense que es esta esferita roja con un patroncito de checker, ¿sí? Se le llama checker a este cuadrante, a esta cuadrilla, ¿sí? Voy a darle el botoncito del más que dice new y acá tengo el material. Por ejemplo acá yo voy a llamar Toad Material, ¿sí? Para tenerlo nombrado, ¿sí? Y acá tenemos todas las propiedades. Acá dice Principal BSDF, si esto viene a ser como
una instrucción, ¿sí? Estos nodos se los llaman como el nodo de shader, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo algo caricaturesco, no vamos a utilizar esto, vamos a utilizar otro nodo de shading, ¿sí? En esos casos, por ejemplo, para empezar, es tan simple como arrastrar, yo en este caso mi color base, lo arrastro a la escena y puedo tirar acá color. Y ya como tiene el material asignado, fíjense que ya tengo el material de color, ¿sí? Y así vamos a seguir continuando, ¿sí? Como estoy usando el export en formato PBR, ¿sí? Que hay múltiples formas de exportarlo. Por ejemplo, si yo exporto para Unity, suelo utilizar uno llamado Unity Universal Render Pipeline Metallic Standard, ¿sí? Por poner nombres. Hay un montón de formatos. No importa el formato, lo importante es que nosotros sepamos qué textura va en cada parte. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el mapa de roughness, que es el mapa de, podría decirse qué tanto, qué tan rugosa la superficie, qué tanto brilla, ¿sí? Son opuestas. Mientras más claro sea el color, ¿sí? Más áspera la superficie y menos reflejo, menos brillo va a tener, se va a sentir menos pulido, ¿sí? Fíjense cómo yo arrastro la textura y del color se lo tiro directamente al roughness, ¿sí? Y ahora tenemos que la superficie es mucho más brillante, ¿sí? Salvo, obviamente, las áreas quizá donde tenía como más cavidades. A este modelo le está faltando mucha información de lo que sería, por ejemplo, mapa de relieves. Los mapas de relieves se pueden conocer como mapa de altura o normal map. Por lo general se utiliza mucho más el normal map porque permite dar una mayor precisión en cómo la luz va a interactuar con nuestro modelo. Si yo ahora mismo agrego una point light, voy a ir a add, voy a buscar light y point, ¿sí? Vamos a tratar de agregarlo por acá y exagerarlo un poquito. Si vamos a agregar el radio, aumentarlo, agregar acá un azul, y ahora voy a empezar a subirle mucho el valor para que se note mucho más. Sí, sin sombras. Vamos si hay algo que esté obviando. Y estoy en modo viewport shading, ¿sí? Si yo quiero estar lo más cercano, ¿sí?, al resultado final, yo recomiendo siempre usar este que dice la parte de renderer, ¿sí? Ahora sí tengo una luz, sí voy a agregar también una luz direccional, light, sun, ¿sí? Una luz de sol. Estoy más o menos armando mi escena. ¿Sí? Puedo aumentar un poquito la fuerza, puedo cambiar el ángulo para que logre abarcar gran parte de la superficie, puedo cambiar el ángulo, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a configurarlo levemente, agregar una luz de fondo con más radio y mucho más exagerado, ¿sí? Todas esas máscaras que estás agregando en ese mapa de nodos, ¿son editables? Cuando te referís a máscaras, ¿te referís a, por ejemplo, el mapa de roughness? A cosas por el estilo. Vamos a uno que cierro esto. Sí, mira, por lo general, obviamente, vos estás trabajando el texturizado y tratas de apuntar al resultado final dentro de la fase de texturizado. Pero si vos, por ejemplo, querés ajustar el roughness, yo lo que haría, por ejemplo, es con Shift A, voy a buscar, por ejemplo, el nodo ramp, ¿sí? Que dice color ramp, y lo que me hace es, me permite, por así decirlo, ajustar como los niveles de color de este modelo. Entonces, yo acá le arrastro mi escala de gris, y acá puedo reajustar. Fíjense que cuando yo lo conecto no va a cambiar nada, porque técnicamente respeta los mínimos y los máximos. Pero si yo, por ejemplo, muevo los mínimos a que aparezcan antes, ¿sí? No sé qué tanto se va a notar, pero empieza a ganar como aspereza, ¿sí? No se va a notar mucho ahora. Ahora le vamos a agregar el normal map, pero digamos que es la forma más sencilla para alguien que está editando, para cambiar el valor mínimo y máximo. Pero sí, todo es editable. Es más, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el color de la textura en verde y por algún motivo quiero cambiar un poco los tonos, yo podría buscar algo llamado Hue, Saturation y Value, ¿sí? Le voy a arrastrar el color y fíjense cómo cuando yo cambio el Hue, lo que me va a permitir es cambiar la tonalidad general, ¿ven? Vamos a ir con algo más rojito, ahí. Pero tenemos la capacidad de ir editando. Como dice Gonza, ¿no?
Podemos cambiar las texturas dentro del mismo Blender, o directamente el archivo de imagen en Photoshop. Es mucho más sencillo a veces manejarse con Photoshop. En lugar de hacer el Hue Saturation Value, voy a Photoshop, cargo la imagen, Control U y guardamos, ¿no? Y listo. Sin que sea PSD, ¿no? Hacemos el cambio así nomás y listo. Pero sí, es como... Todo eso en ese sentido es editable, ¿no? Ahora vamos a agregar el Normal Map por acá, que el mapa de normal es como decía, ¿no? Es la textura que nos permite simular relieve donde la geometría realmente no lo tiene. Si yo acá veo la geometría y tengo un montón de puntitos, pero no tengo algo tan preciso como puede ser la forma esférica que vemos acá en la espalda. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar igual que el resto, ¿sí? El normal. Voy a agregarle también una lucecita roja del otro lado para hacer contrarrestar un poco, ¿sí? Tengo el normal map acá. Con el tema del normal map es importante cambiar el color space a non color, ¿sí? Es más que nada, ese es el único cambio que hay que hacer acá puntualmente en el nodo de color. Pero sí lo que hay que agregar también es algo llamado bump, ¿sí? Que es el nodo que se utiliza para los relieves. Entonces acá le voy a arrastrar esto como normal, ¿sí? Y ahora sí, este bump, que me devuelve un resultado de normal, se lo puedo arrastrar directamente al resultado de normal, ¿sí? de mi shading. Y como verán, allá tenemos justamente esto aplicado. Voy a bajarle mucho más la intensidad, ¿sí? Déjame ver si hay alguna otra cosita que esté fallando, pero en sí es solamente marcar esta pieza, ¿sí? Es solamente marcar el normal, ¿sí? Creo que si no me equivoco, igual, perdón, acá hay una opción que es normal map también, que se la podemos arrastrar. Creo que incluso mejor, le arrastramos el color. Tangent Space. Un error de transformaciones. Ahí va, ahí está muchísimo mejor, ¿sí? Ahora, fíjense acá, por ejemplo, una cuestión también que a veces hay que prestar atención es el tema del formato, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si estoy viendo correctamente y es medio complicado de ver, esto quizás debería estar invertido, ¿sí? Y acá lo que me está haciendo es tomar la luz roja, ¿sí? Y es como si fuese un hueco más que otra cosa. Entonces podría decirse que está ligeramente invertido. No sé si hay una opción literal de invertir. Creo que acá obviamente se puede hacer el strength al -1 también. Y lógicamente lo que va a hacer es invertirlo, ¿no? Pero así como uno directo de invertir, no que yo sepa, ¿sí? Pero bueno, de a poquito ahí vamos cargando nuestras cosas. Simplemente una cuestión lógica, ¿sí? Todo lo que es editado de shading no es algo que sea particularmente difícil si ustedes entienden lo que son detalles como por ejemplo lo que son ajustes de niveles, ¿no? Si están acostumbrados a ese tipo de operaciones es algo que van a sacar relativamente rápido, ¿sí? Pero sí, obviamente requiere acostumbrarse un poquito, ¿sí? Bueno, José, no hay problema. Pero bien, fíjense que ahí ya tenemos los materiales más básicos. En este caso, yo tengo, por ejemplo, información de Metallic, que es completamente negro, ¿no? Cuando nosotros vemos algo completamente negro, tenemos que dar por sentado que ese valor, si lo tenemos que traspasar a un número, es igual a cero, ¿sí? Lo mismo si hablamos, por ejemplo, de intensidad de color. Si nosotros tenemos uno en rojo, uno en el canal verde y uno en el canal azul, nos da por resultado un color blanco, ¿sí? En este caso, 0 nos da ausencia de color, por ende negro. Así que yo podría tranquilamente dejar esto en 0 y no hay problema, ¿sí? No hay ninguna variación a lo largo del modelo, así que puedo simplemente ajustar, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, no sé, darle como un valor, algo más metálico, un resultado más metálico, bueno, pondría esto en 1, ¿sí? Para que se sienta bien metálico. Y por ejemplo cambiaría el hue para que sea, no sé, más dorado, ¿sí? No sé si tan metálico. Sí, voy a poner acá un tono más amarillento, con mucho cuidado. Sí, voy a poner, no sé, 25, 50, estoy tanteando números, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿no? De cómo podemos ajustar y sacar algo
no sé, en sí que se sienta metálico en sí, ¿no? Que coincida un poquito más. Ahí, por ejemplo, a mí personalmente me resulta lo suficientemente convincente. Quizás obviamente puedo aprovechar y decir, bueno, la verdad que quiero invertir los colores de rugosidad o no. Entonces, por ejemplo, llevo esto casi al extremo, a este slider, y sin necesidad de andar editando todo de vuelta, puedo sacar un resultado diferente, ¿sí? Eh, y bueno, obviamente, si yo quisiera hacer un render de esto, ¿no? Que es una de las cosas que más uno tiene en cuenta, lo primero que voy a hacer es, primero necesito mi cámara, ¿sí? Yo ahora mismo mi cámara está, si no me equivoco, en la layer de presentaciones, ¿sí? Acá. La voy a mover a mi demo de shading, ¿sí? Y ahora, fíjense la cámara lo pequeña que es. Yo toco el cero, ¿sí? Me lleva un vistazo rápido a lo que es la vista previa, ¿no? Del encuadre de la cámara. Esto particularmente, si no me equivoco, quedó bastante gigante, así que quizás lo mejor es simplemente achicar, ¿sí? Este modelo directamente desde Object. Voy a poner punto 1, ¿sí? Y ahora simplemente selecciono la cámara y con la G voy a moverlo en el eje Z, voy a acercarme más en el eje Y, ¿sí? Siempre guiándome con estos gizmos que tenemos por acá, ¿sí? Y, Z y así sucesivamente. Si no, otra opción que pueden es traten de ubicarse ustedes en el viewport, ¿sí? Van a ir a Object, ¿sí? Y si recuerdo bien, había por acá una opción puntualmente de la cámara acá. Perdón, View, Cameras, ¿sí? Align View. Perdón, sí, View, Align View. Y voy a poner Align Active Camera to View, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es ajustar mi cámara y tratar de alinearla, ¿sí? A mi vista de la escena, de cómo yo estoy navegando en el viewport, ¿sí? Entonces ahora puedo ajustar lo que yo quiera. Otra alternativa también que es útil para acomodar esto es cambiar la orientación al normal, ¿sí? Entonces yo toco G y Z, lo que estoy haciendo es zoom in y zoom out, ¿sí? Son diferentes formas de ajustar la camarita, ¿sí? Y supongamos que queremos renderizar, ¿sí? Los settings de renderizado, ¿sí? Se encuentran en la pestaña Render, que es la segunda opción. Y entre ellas, la más importante es el Render Engine, que acá estamos usando Eve, que es el más rápido, ¿sí? Pero si queremos algo sumamente realista, como que realmente sea exigente, utilizaríamos, por ejemplo, Cycles, ¿sí? Van a ver que empieza a tener como un poco de ruido quizá la imagen, pero también tiene como un nivel de fidelidad muchísimo más realista, ¿no? Con los reflejos de alrededor. Eh, Otra recomendación que yo puedo hacerles es venir al device, poner GPU, ¿sí? Para que sea, si tiene una buena placa de video, ¿sí? Para que esto sea un proceso mucho más rápido, ¿sí? Y acá tenemos la opción de sampling. El sampling básicamente es cuánto tiempo le va a dar al... Esto lo digo en un formato práctico, ¿no? Es como básicamente establece el nivel de calidad del render. Por ejemplo, si yo utilizo 1024 samples, va a estar tomando más muestras del render, ¿sí? Eh, por ende va a tratar de llegar a un resultado mucho más fiel, ¿sí? Eh, Fiel y preciso. Si yo, por ejemplo, tengo que sacar un render bastante express, podría utilizar tranquilamente 256 samples y listo, ¿sí? Y después tiene otras opciones llamado denoise. El denoise lo que hace es tratar de reducir un poco ese ruido, ¿sí? Y básicamente acelerar el proceso de visualización. Van a quizás notar que en algunos momentos cuando ustedes se mueven por el viewport está como ligeramente más blurreado. Quizás ahora mismo en la grabación en el streaming no se nota mucho la diferencia, pero bueno, es una opción de sacar, digamos, y acelerar las cosas, ya que por ahí el resultado del render puede tener un poquito de ruido. Bueno, entonces con el denoise, eh, digamos que dibujamos un poquito esos resultados, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en el viewport me es un poco igual, pero en el render, por ejemplo, voy a decir que sí, que use el denoise, que use la GPU. Sí, voy a usar, yo en este caso, como es una pequeña muestra, voy a usar simplemente 256 samples, ¿sí?
Acá por ejemplo tienen el time limit, esto es importante. Si ustedes no quieren que se tome más de 10 segundos en hacer un frame, bueno, ponen 10 segundos acá y va a empezar, ¿sí? Eh, y bueno, básicamente eso, el denoise, Open Image Denoiser está bien, ¿sí? Que use la GPU. Y también otra cuestión, esto ya es un poquito de research para cada uno. Pero ustedes van a System, ¿sí? Tienen donde dice Cycle Surrender Device, ¿sí? Que, digamos, esto ya es súper específico y realmente no puedo dar mucha información al respecto, pero son como diferentes algoritmos, intuyo, que son para lo que es la parte de render, ¿sí? Dependiendo de la gráfica que tengan, a alguno le va a convenir más que otro. Por ejemplo, el de QD Optics por lo generalmente es lo habitual, pero bueno, tienen para tener una idea muy general, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, yo ya estoy conforme con mi pequeño modelo, con los materiales. Voy a render image, y ya con los settings que configuré antes, va a sacar la imagen, ¿sí? Acá tiene 32 samples, 80, llega a los 200, 256. Y ya a partir de ahí, aplica el denoise y me devuelve el resultado final, ¿sí? Si yo quisiera tener mayor resolución, ¿sí? Ya sea en imagen y en el render, voy a aumentar el sample, por ejemplo, a 512. Y en output, por ejemplo, yo estoy usando una resolución de 1920 por 1080. Si yo quisiera el doble, ¿sí? Puedo simplemente poner acá un por 2, enter, ¿sí? Voy a poner acá por 2 de vuelta. Me respeta la cámara, fíjense que la cámara se mantiene igual en cuanto a proporciones, pero el render me va a tomar mucho más tiempo, ¿sí? Lo hace por bloques. Obviamente podríamos seguir agregando cosas. Por ejemplo, algo que yo noto, el modelo está completamente triangulado, es un modelo dentro de todo con baja densidad poligonal, ¿sí? Con un normal map sutil. Lo que podría hacer, por ejemplo, es agregarle un modificador de subdivisiones para que el resultado final me quede ligeramente más suavizado, ¿sí? Pero al hacer un mesh triangulado tampoco sé si eso garantiza un resultado muy bueno. ¿Sí? Acá ya entran en juego diferentes cuestiones. Si están haciendo un personaje con mucha resolución, obviamente sí, close-ups a full. Si están haciendo un prop sencillo, por lo generalmente van a optar por una vista, renders generales del resultado, ¿sí? Eh, pero bien, acá en output abajo pueden cambiar un poco lo que sería el formato, ¿sí? Yo en mi caso, una vez que tengo el render, ¿sí? Voy a poner esto de vuelta. Una vez que tenemos el render, en este caso algo más express, y quieren guardarlo, ¿sí? Vamos a ir directamente a Image, ¿sí? Y vamos a poner Save As y guardamos donde nosotros querramos, etcétera, ¿sí? Pero bueno, esto fue como una mini overview general de lo que es renderizado. Sí, obviamente para llegar a este paso tienen que pasar por la textura, ¿sí? O por ahí simplemente quieren jugar un poco con lo que es materiales dentro del shading. Por ejemplo, quieren hacer una estatua o algo por el estilo, y pueden, digamos, poner valores, por ejemplo, que es una cosa de oro, un tinte de oro, un valor metálico que corresponde al oro, y un valor de roughness que también corresponde a una estatua, ¿sí? Pueden simplemente setear los valores ahí y sacar un render sin incluso necesidad de hacer UVs, ¿no? Pero en ese caso no sería un asset para juegos, ¿sí? Pero bien, acá Image, Save As, y acá guardamos el formato que nosotros querramos, donde nosotros querramos, ¿bien? No hay mucho más que agregar en cuanto a eso. Por ahí una cosita que por ahí podríamos agregar o cambiar. Si dentro de lo que es el rendering, fíjense que hay una opción que dice Lighting, es in Lights y es in World. Yo no quiero el in World, quiero quizás usar un Viewport, entonces puedo destilar esa opción y cambiar por uno de los HDRIs que ya vienen por defecto, ¿sí? En Blender. Que todos sirven, todos son bastante útiles, sí, son llamativos, nos dan mucho más color, mucha variedad de color por los reflejos metálicos, ¿sí? Yo me quedaría, por ejemplo, con este. Bien. Un segundo. Cerrar esto. Pero sí. Yuta no tiene opción de hacer render. Sí. Sí.
Como dice Gonza, no tiene opciones de luces, ¿sí? O al menos no que yo recuerde. Si hay una alternativa igual, que es dentro de lo que es Substance, que es más específica para lo que es hacer renders, que es Substance Stager, ¿sí? Que lo he utilizado y es bastante sencillo también de setear. Pero bueno, obviamente está la barrera paga, ¿no? Pero es un software bastante friendly para hacer renders. Eh, pero bien. Eh, y cualquier cosa, en el caso de que ustedes quieran hacerlo por Painter y hayan tenido que hacer un cambio en el modelo y dicen, bueno, no quiero retexturizar todo de cero, dependiendo del grado de edición del modelo, ustedes siempre pueden reimportar ese mesh de nuevo al proyecto, ¿sí? Em, bien, bien. Ahí está. Si no me equivoco, ahora, dentro de lo que es Shading World, voy a desactivar usar nodos y deberíamos tener en un render image. Ah, no, estoy claramente pifiándole acá en un cosito, en alguna parte. Quiero dejar lo que es el viewport. Quiero que se vea el viewport. Perdón, el rendering de lo que es el mundo. Porque acá no me lo está tomando. Habrá que verlo. Así claro, esto es justamente por viewport. Substance versus Marmoset. Sí, a ver, la gran diferencia. Hace no mucho igual. eh, Marmoset no contaba con las herramientas de texturizado que ofrecía Substance, por lo cual se utilizaba más que nada como una herramienta para bequear texturas, sí, que es parte del proceso que van a ver con Gonza, eh, y renderizar. Si es respecto a render, creo que en ese sentido Marmoset es más conveniente porque incluso te viene con bueno el tema de las luces, es ligeramente más completo. Eh, en el caso de texturizado, la mayor cantidad de información y documentación la vas a encontrar dentro de Substance y no hay una diferencia realmente muy grande en cuanto a los conceptos. ¿Sí? Ambas son bastante similares hasta lo que yo recuerdo. No vas a encontrar una diferencia ahí. Yo por una cuestión de por ahí cotidianidad iría más por Substance, pero eso es de vuelta, es algo más subjetivo, ¿no? Pero sí, Substance se utiliza para texturizar. Marmoset, ahora podés texturizar Marmoset. No sé si es algo muy estándar, no porque sea bueno o malo, simplemente porque Substance está desde hace más tiempo, ¿sí? Pero sí hay mucha gente que texturiza también en Marmoset. Bien, dicho este pequeño detour que nos tomamos para ver un poquito lo de rendering, si vamos a volver un momento a los binoculares y vamos a empezar a ver lo que es edición de La edición de básicamente, es lo que... Vamos a volver acá un segundo. Es básicamente lo que me dice que este polígono que yo tengo acá seleccionado, ¿sí? Va a estar en este punto del plano 2D, ¿sí? Es decir, cada polígono tiene asignado un espacio, ¿sí? En un plano 2D. Esto es justamente para el proceso de texturizado, ¿sí? Eh, para saber, bueno, si yo pinto acá, se va a pintar tal polígono. Básicamente es eso, ¿no? El ejemplo más fácil de decir es pensar en las figuras estas plegables de cartón, ¿no? Que ya vienen pintadas, pero uno tiene que hacer los dobles para formar, ¿no? De vuelta el modelo 3D. Eso es un ejemplo de cómo se puede desenvolver del plano 3D al plano 2D. ¿Sí? Acá tenemos nuestros binoculares para ponerlo en práctica. Vamos a tratar de llegar obviamente lo más que pueda, tratando de cubrir los diferentes casos, ¿sí? Exactamente, hacer nubes como pelo naranja, ¿sí? En este caso, sí, empezando con esta pieza, lo que yo les puedo recomendar, ¿sí? O lo más importante para tener en cuenta, es que si ustedes están modelando, por ejemplo, algo con un mirror y va a tener la misma textura, ¿sí? Podemos hacer el UV sin aplicar el mirror, ¿sí? Por ejemplo, yo haría el UV de la pieza izquierda y automáticamente estoy haciendo la pieza derecha en paralelo, ¿sí? Ahora, cuando hacemos UVs, lo ideal es justamente pensar
cómo se une, cómo se vuelve a unir, ¿no? Eh, por ejemplo, yo trato siempre de pensarlo en formas de cubos o con cilindros, ¿sí? Siempre hacemos un corte en uno de los lados, ¿sí? Y separamos las tapas, así le digo yo, ¿no? Esa es mi forma de explicarlo. Entonces, ¿a qué nos referimos? Piensen que un cilindro es básicamente similar al caso del envoltorio de una botella, ¿no? Cuando nosotros sacamos el envoltorio de la botella, lo podemos estirar como un rectángulo, entonces es un solo corte, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, este polígono, o este edge, ¿sí? Que está relativamente oculto. Voy a hacer clic derecho y voy a buscar la opción Mark Sim, ¿sí? El Mark Sim y el Clear Sim son las herramientas que utilizamos para marcar dónde hay un corte en el UV y dónde no. Acá voy a poner Mark Sim. También voy a seleccionar este loop para separar lo que sería este envoltorio, ¿sí? Mark Sim. Yo acá, por las dudas, estoy usando mi atajo, ¿sí? Recuerden que ustedes, si hacen clic derecho sobre cualquier herramienta, pueden poner agregar a Quick Favorites, ¿sí? A favoritos rápidos. Van a poner acá, tocan la Q y ya tengo acá mi opción Mark Sim, ¿sí? Entonces, esta sección que yo tengo acá ya está lista para desenvolverse, ¿sí? No se ve, es verdad, no se ve. A ver qué está faltando. Pero qué raro. A ver. No sé por qué igual. Veamos. Será por... Es una gran pregunta el por qué no se ven. Vale, activamos y... Bueno, ahí está. Se activaron y volvieron a activar. Ahí funciona. Rarísimo. Pero bien, ahí ya tenemos de vuelta, ¿sí? Tenemos los cortes marcados en rojo. Digamos que esto está listo para desenvolver. Entonces, si yo por ejemplo toco la A para seleccionar todo y vuelvo a presionar la tecla A para seleccionar todo en el plano V, yo puedo hacer clic derecho y poner unwrap. El unwrap es la acción que usamos para desenvolver un modelo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que se desenvolvió bastante bien todo lo que es el área que estuvimos trabajando, ¿ven? Fíjense que se sincroniza uno con el otro, los viewports, la selección de los viewports, ¿sí? Si yo selecciono toda esta área para trabajar el V, veo todo reflejado acá. Pero acá vemos que se ve muy raro, ¿sí? Toda esta pieza. Es como que agarré desde el cristal o desde el vidrio y como que lo aplasté contra el suelo y quedó lo que quedó. Y claramente no se ve bien, ¿sí? Entonces, siempre traten de pensar por ahí muchas veces en ángulos de 90 grados cuando trabajan los UVs. Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un ángulo muy marcado porque viene todo lineal al eje Y y después sube completamente por el eje Z, ¿no? Estoy hablando de los polígonos. Acá hay un cambio muy evidente en cuanto a los ángulos. Entonces yo trato de tomar eso como un punto de referencia para marcar los cortes, ¿sí? Por ejemplo ahora, si yo selecciono solamente esta parte del centro, ¿sí? Yo la selección por las dudas estoy seleccionando un polígono, estoy tocando control L, ¿sí? En las opciones me fijo que diga sim, ¿sí? Porque se fija dónde encuentra un corte y cuando encuentra ese corte deja de seleccionar ahí, ¿sí? Entonces, control L, sim, selecciono esa pieza y ahora fíjense que vengo acá a la vista del V, pongo un wrap y ya lo vemos gigante. Esta pieza en particular realmente no editaba mucho más, estaba bastante bien. Pero el resto sí, porque el resto era lo que realmente se rompía. Sobre todo esta parte externa, ¿sí? Entonces mi recomendación es siempre traten de marcar lo que son cada cambio rotundo de rotación. Por ejemplo, este corte de acá, yo voy a marcar un sim, ¿sí? Es así como yo lo suelo trabajar, ¿sí? Por ejemplo, voy a seleccionar con control L, ¿sí? Selecciono toda esta parte. Fíjense que me estoy olvidando también de hacer un corte, digamos que separe la etiqueta, ¿no? Que literalmente me permita desenvolver la etiqueta. Entonces voy a seleccionar también estos de acá. Fíjense, si yo lo hiciera ahora, el resultado sigue igual, porque en ningún momento corta ese loop. Pero si yo empiezo a seleccionar, ¿sí? Esos contornitos, Mark Sim, Control L, un wrap, ¿sí? Ahí se empieza a separar. Acá fíjense que puede tener muy presente el hecho de que tenga acá más geometría, ¿sí? Voy a marcar con esto.
me empiezan a quedar como piezas mucho más redondas, mucho más lineales, ¿sí? Para trabajar. Acá igual algo está sucediendo. Fíjense cómo no se separa el V del resto de las cosas, ¿sí? Selecciono control L, pero acá no seleccioné todo, entonces tengo que volver a seleccionar acá con la A, clic derecho, un wrap. Y ahora sí desenvuelve todo perfectamente porque tengo la selección completa, ¿sí? Si yo toco la A, tengo todo seleccionado. Fíjense que las piezas se superponen. Estos cortes que estoy haciendo son muy iniciales, si no son, digamos, finales, o mejor dicho, voy a tener que andar reajustando, ¿sí? Constantemente las piezas al final de todo, ¿sí? Pero bueno, ya ahí más o menos tenemos realmente las piezas del unwrap. Fíjense, le selecciono todo, hago un wrap y como los cortes ya están bien, las piezas quedan bien, ¿sí? Quizás como mucho podría decir que separo el lente por una cuestión simplemente de organizarme, pero igual el resultado sigue siendo prácticamente similar, ¿sí? Cuando estamos hablando de algo plano como esto, yo prefiero dejarlos bastante recto, ¿sí? O sea, bastante como si fuese una foto de frente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos un V de una pieza, pero que termina siendo funcional para texturizar, ¿sí? Algo que es importante mencionar. Yo hice el V de una sola pieza, ¿sí? Cuando nosotros pasemos al... perdón. Cuando pasemos a la fase de texturizado, una cosa que va a hacer Substance es segmentar por materiales. Recuerdan que nosotros asignamos un material cuando seteamos el shading del sapo, ¿sí? Bueno, acá es prácticamente lo mismo. Si yo no quiero que esto se pise con el V que yo le haga, por ejemplo, a esta pieza, ¿sí? Es importante que cada una tenga su propio material. Pero acá hay que hacer una gran diferencia. Si están haciendo una pieza de portfolio, ¿no? Y quieren realmente poner mucho detalle, es normal que por ahí utilicen más de un material. Pero estamos haciendo un prop para un juego. Probablemente ese prop esté no, en el mismo V que muchos otros, ¿sí? Y hacer una textura, o sea, un material por prop, por ejemplo, no es algo prudente, ¿sí? Porque termina derivando en problemas de performance, ¿sí? Ahora voy a marcarles igual otras cositas que está bueno tener en cuenta. Pero bueno, pasemos por ejemplo a otro caso. Vamos con por ejemplo esta cinta de acá, ¿sí? Esta cinta de acá, ¿sí? Tiene el modificador de bevel, tiene el modificador de mirror, tiene el modificador de... sí, de mirror y bevel básicamente, ¿sí? Yo para poder hacer el V de todo esto, ¿sí? Yo puedo seleccionar todo, un wrap, ¿sí? Y fíjense que acá por ejemplo se rompe. Lo primero que voy a hacer es desactivar los modificadores para poder observar bien el modelo, ¿sí? Entonces es un modelo que tiene, digamos, cara interna y cara externa. Entonces lo que voy a hacer es pensarlo similar, ¿no? A lo que digo, a lo que sería un cilindro o no. Selecciono un lado, que es la etiqueta. Piensen que esto se envuelve, ¿no? Es el loop que envuelve todo el modelo, que se estira, se extruye. Entonces tengo todo este loop. Bueno, voy a seleccionar uno de los lados. Voy a tratar siempre de que sea el más difícil de ver, ¿sí? Y acá, en la parte final, lo que es la tapa, como lo digo yo, voy a seleccionar todos los lados menos uno, ¿sí? Entonces selecciono todo, un wrap, y fíjense como ahí ya tengo un V dentro de todo funcional para texturizar. ¿Por qué digo dentro de todo? ¿Sí? Una cosa que podemos hacer, si yo le asigno un material a esto, ¿sí? Voy a ir a la opción de shading temporalmente. Voy a seleccionar este pedacito de acá. Voy a ir a Object, porque yo estoy cambiando el material de este objeto, ¿sí? Y lo que voy a hacer es agregar algo llamado Checker Texture, ¿sí? El Checker Texture lo que a mí me va a permitir, básicamente, es ver qué tanto se estira, ¿sí? La textura. Acá vemos que se está estirando bastante, ¿sí? Pero ¿por qué puede ser esto? ¿Sí? Voy a ir acá a View por Shading, ¿sí?
En este caso, ¿sí? Podríamos probar específicamente con... de hecho, a ver, ni siquiera sabría decir puntualmente si hay algo que esté específicamente mal. Tenemos uno que tengo que hacer acá, control T. Acá vamos a poner V, ¿sí? Y ahora sí veo bien el checker. Vamos a poner 10, 20 incluso. Ven, lo importante acá es que la proporción de los cuadraditos se mantenga correcta. Eso significa, ¿sí?, que el modelo, que la textura no se estira ni se contrae, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con esto? O por qué traigo esto a colación, ¿sí? Una cuestión que nosotros tenemos acá es que el modelo, fíjense que como se desenvuelve, los cuadrados se mantienen en perfecto orden, ¿sí? Em, pero para texturizar, si ustedes quieren poner una textura lineal, por ejemplo, ustedes quieren ponerle un texto, yo no puedo poner un texto acá porque tendría que curvarlo primero. Entonces, una práctica que es bastante común es que ustedes seleccionen, por ejemplo, los puntitos, ¿sí? Y los alineen, ¿sí?, con las herramientas. ¿Sí? Acá, importante, clic derecho, alinear, en este caso horizontal, perdón, vertical, ¿sí? Y puedo seleccionar los otros puntos y con Shift R repito mi última acción, que es alinear horizontal, perdón, vertical, ¿sí? Y así puedo obviamente aplicarlo en formato horizontal, ¿sí? Y me va a quedar algo mucho más sencillo de texturizar, por así decirlo, ¿sí? Mucho más sencillo de texturizar, ¿sí? Ahora, una recomendación que yo les puedo hacer es... Hay plugins de Blender que se utilizan mucho. Ustedes probablemente encuentren sus propios plugins. Uno que a mí personalmente me ha resultado muy útil es este llamado Text Tools, que lo que a mí me permite es, por ejemplo, seleccionar esta isla, poner acá la opción que dice Rectify, ¿sí? Y se asegura de mantener, digamos, hacer todo este trabajo de alinearlos correctamente, lo hace por su cuenta. Entonces es algo que yo particularmente uso bastante. Fíjense que no se pierde realmente mucho la proporción, por suerte, pero en sí lo importante es que me queda algo mucho más sencillo de trabajar después con el V, ¿sí? Mucho más sencillo. Es más, yo ahora, por ejemplo, algo que hice acá, yo debía haber aplicado el Rectify sobre todo el modelo, ¿sí? Voy a seleccionar todo, selecciono todo de vuelta, Rectify, ¿sí? Y ahí ya me quedan las dos piezas, ¿sí? Voy acá donde dice Crop y se alinea, ¿sí? Si no pueden obviamente venir ustedes a lo que es el V, Pack Islands, ¿sí? Le van a poner acá Rotation Method, yo uso el que es Cardinal, Pack, y ahí ya queda todo, ¿sí? Otra recomendación que yo les hago, ¿sí?, es traten de mantener esto dentro de todo ligeramente separado. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber un ligero bleeding al momento de texturizar y puede que algo que ustedes pintaron acá termine yéndose a la otra pieza del UV y no quieren eso, ¿sí? Entonces traten de mantener cierto margen con las cosas, ¿sí? Y ahí ya tengo, por ejemplo, esa pieza del UV lista, ¿no? Y si yo le asigno el mismo material acá, vemos que el checker también dentro de todo funciona, ¿sí? Y tenemos estas piezas. Ahora, esto es importante. Fíjense que las piezas, ¿sí?, son bastante... eh, tienen casi el mismo tamaño, misma escala, pero eso va a hacer que se pisen entre sí. Y nosotros no queremos eso, porque si nosotros llevamos eso a texturizar, voy a estar pintando la parte de adelante y al mismo tiempo se va a estar pintando esta cinta. Entonces, prácticamente al final de todo el proceso, ustedes van a seleccionar todo, ¿sí? O van a poner Pack US, o Pack Islands, perdón, ¿sí? Le van a dar Pack. ¿Sí? Acá, fíjense una pequeña opción y relación. La parte donde dice margin es cuánto va, qué tan separado va a estar una isla de V de la otra, ¿sí? Cada pieza del V, qué tan separada va a estar de la otra. Entonces yo dejo un margen un poquito mayor para que me deje un ligero espaciado, ¿ven?, entre pieza y pieza, ¿sí? Y acá aplica el mismo concepto. Yo podría usar Rectify para tratar de optimizar el espacio lo más que pueda, ¿sí? Y esto es algo que pueden utilizarlo en gran parte de sus modelos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué yo hago el Rectify?
nosotros trabajamos con textura y la textura es básicamente un arreglo de píxeles, ¿sí? Son formatos cuadrados, por así decirlo, ¿no? Eh, Cada píxel es básicamente una información de color. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿sí?, el UV que tenemos, por así decirlo, en diagonal, yo lo voy a llamar, ¿no? Tenemos un edge bastante en diagonal en la parte del UV, puede que trate de mezclar píxeles de diferentes, digamos, va a tener que buscar un punto medio, ¿no? Entonces en ese formato a veces genera resultados que dan como un feeling muy de serrucho, entonces al momento de texturizar no es lo ideal. Yo trato siempre de mantener los UVs lo más recto posible, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ya tengo acá mi UV listo, ¿sí? Al menos de esta área, obviamente tengo que seguir continuando, hay toda una pieza de UV para hacer. Y en el caso este, por ejemplo, que tenemos el Solidify, Bevel, Smooth, si yo por ahí lo que puedo hacer es simplemente un unwrap simple para sacar las primeras piezas, las piezas, digamos, en solitario, ¿sí? Y después empiezo a aplicar. Bueno, quiero aplicar el Solidify, control A, listo, tengo el Solidify aplicado. Y entonces tengo todas estas piezas de UV, todas estas piezas de modelo sin UV. Rectificar se usa para modelado orgánico, se puede utilizar también para modelado orgánico, pero quizás lo que se hace más ahí es tratar más que rectificar todo, ¿sí?, es cuidar bien los bordes de la isla del UV, ¿sí? Por ejemplo, la cara necesitas que sea, ¿no?, que no tenga ningún rasgo cuadrado, ¿no? Eh, pero los contornos de la isla del UV, sí. Porque el problema en sí es los bordes, cuando cambia de una isla a otra, ¿me entendés? Cuando trabajamos con modelado orgánico tenemos realmente muy poco corte del UV, son mucho más selectivos esos cortes, ¿sí? Eh, no son tanto un problema. No se utiliza tanto, por ejemplo, como lo usaría en un modelado inorgánico. Pero sí, se puede utilizar el mismo concepto para tratar de cuidar lo mejor que podamos la resolución del extremo de los bordecitos del UV, ¿sí? Y acá de vuelta, mismo proceso de todo, ¿no? Si yo tengo que hacer el UV de esta pieza, bueno, Mark Sim, ¿sí? Los extremos, como ya hemos mencionado, marcamos y así. Yo en este caso, por ejemplo, si estoy apuntando a un juego y esto es un prop chiquitito, realmente esto está teniendo mucho detalle, ¿sí? Yo le sacaría el bevel en este caso, pero igual ustedes obviamente lo pueden agregar dependiendo de lo que estén modelando. Porque el bevel lo único que me va a hacer es agregar geometría que yo ahora mismo no deseo. Entonces un wrap, y fíjense cómo ya tengo prácticamente el V armado acá, un rectify, ¿sí? Y listo. ¿Sí? Este plugin lo pueden buscar como Text Tools, ¿sí? Es gratuito, se puede bajar un GitHub gratuito. Y si no lo encuentran, siéntanse libres de etiquetarme después y yo se los alcanzo. Pero bien, es básicamente este proceso, ¿no? Yo agrego el mismo material para ir siempre verificando que la textura esté bien. Y acá hay otro punto interesante. Fíjense cómo acá la resolución de los cuadrados, ¿sí?, que usamos en el checker varía mucho en comparación al resto, ¿sí? Que los cuadrados sean más grandes significa que tienen menos resolución, ¿sí? Si yo selecciono, por ejemplo, un polígono cualquiera, ¿sí?, y voy a Text Tools, hay una pequeña pieza acá, ¿sí? Esto que dice Pick y Apply, esto es lo que nos permite a nosotros, si voy a poner Text Tool Size, si voy a poner Pick, y me va a decir que este polígono tiene una resolución de 62, ¿sí?, casi 63. Y con ese valor yo podría seleccionar, por ejemplo, todos estos polígonos, o al menos estos polígonos de acá, y poner Apply. Y fíjense que Texture Size, perdón, vamos a poner acá, voy a hacer directamente 512 o 1024. Un segundo, vamos a seleccionar la isla, voy a poner Pick 120, ahí va, vamos a aplicar acá 120, ¿sí? Curioso igual de por qué Apply Distance, está bien ahí. Creo que quizás me estoy
errando. Bien. Pero sí, lo ideal sería obviamente tener todo con el mismo nivel de resolución, ¿sí? Fíjense cómo todo se reajusta para tratar de tener la mayor cantidad o la resolución más equitativa posible. Algo particularmente extraño igual, que me estoy seguramente obviando de por qué no lo veo con la resolución que yo deseo. ¿Sí? Pero bueno, el Text Tools nos sirve mucho para chequear justamente eso. ¿Sí? Apply, apply y listo. ¿Sí? Vamos asegurándonos de que todo esté en orden. Ahí va. Pongo apply, tengo la misma resolución, selecciono todo esto, apply y así. Bien. Es una forma de ir justamente mediándolo. Sé que estoy yendo muy a las chapas, pero bueno, quería repasar mucho estos conceptos de cómo armar los UVs, ¿sí? Vamos a tratar de ir, por ejemplo, con este caso de acá, si es muy similar al resto. Si tenemos una de las tapas, MarkSim, ¿sí? Tenemos una tapa interna, otra es MarkSim. Revisemos que los ángulos no varíen mucho, ¿no? Acá yo veo que hay una gran variación en los ángulos, entonces voy a marcar estos contornos con cortes, ¿sí? Y siempre que estamos hablando de algo cilíndrico, de algo lupeable, tratamos de marcar, ¿sí?, otro corte más para desenvolver en el V, ¿sí? Selecciono toda esta pieza, un wrap, y ahí tenemos el V. Bien. Es bastante... Una vez que empiezan a detectar obviamente dónde hacer el corte, dónde no, sí, empieza a ser mucho más automático en general, ¿sí? Así, no se olviden siempre de asignar un material, ¿sí? En este caso yo quiero texturizar todo junto, entonces voy, digamos, repitiendo. Y algo muy importante también para ir cerrando a poco es, recuerden que esto tiene un mirror, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico el mirror, ¿sí?, esta pieza de acá, que ahora la hicimos real, por así decirlo, si yo selecciono, ¿sí?, fíjense que tiene el mismo V, está ubicado exactamente igual que la otra pieza, ¿sí? Lo que se suele hacer en esos casos, ¿sí?, para lograr el bakeo, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo que hago particularmente es exporto sin aplicar los mirror, solamente la mitad del modelo, genero el bake y luego importar el modelo final. Esto es para que no me genere sombras en lugares donde no los quiero, ¿no? Porque muchas veces calcula mal la posición porque está calculando una pieza sobre otra, se sobreescribe la información. Sí, yo lo ideal siempre recomiendo que las piezas no se pisen o no estén una encima de la otra, no solamente por una cuestión de texturizar, sino que solamente para que para el bake mismo queden mucho mejor. Otros lo que hacen directamente es mover esta, digamos, este layout V, lo mueven, digamos, una ubicación más, ¿sí? Por ejemplo, ahí, ¿sí? Entonces se va a seguir, la textura se tailea, se vuelve a dibujar encima, ¿no? Pero bueno, tienen como otro mapeado. Entonces no hay problema con bakear. Pero bueno, hay un montón de formas de trabajar, ¿sí? Yo particularmente lo que hago es exportar la mitad sin aplicar los modificadores y después los termino agregando en un export final, ¿sí? Y bueno, obviamente tengan en cuenta de que si yo quisiera tener esto y quiero poner un texto acá arriba, y la verdad que no me conviene hacer el mirror, tengo que aplicar el mirror ahora, ¿sí? Y hacer el unwrap de todo, para que cada pieza, cada mitad, ¿sí?, esté realmente en el V y que yo pueda poner acá un texto, ¿sí?, sin que me aparezca espejado o recortado. Bien. Vamos a tratar de hacer esta última pieza, que de vuelta es mucho más de lo mismo. Control L para Sharp, voy a tocar Control más para expandir la selección, ¿sí? Y voy a seleccionar, ¿sí?, clic derecho, perdón, voy a ir a Select, voy a poner acá Select Loops, Select Boundary Loop, y esto lo que va a hacer es seleccionar el contorno, las líneas que formaban ese contorno. Marco el sim,
¿sí? Y bueno, y acá tranquilamente en realidad puedo seleccionar el loop y listo, ¿no? Pero como ven es un proceso bastante repetitivo de buscar cuál es la parte que lupea, hacerlo un corte y separar lo que yo les digo, las tapas, ¿no? Como los extremos. Entonces esto, así como está, un wrap, ¿ven? Y queda bastante bien. Acá igual tenemos un pequeño detallito que acá Gonza tiene que dar explicaciones de por qué que este polígono acá. Pero bueno, así digamos que así lo vamos trabajando, ¿bien? Si quisieras riguear ese binocular, ¿lo texturizas antes o después? Lo texturizas antes, no, ahí realmente no hay problema. Vos podés texturizar un objeto rigueado o no, ¿sí? O podés riguear un objeto texturizado. Eh, es indiferente. Lo que sí no haces es no, no lo movés, no lo deformás y exportás esa deformación, ¿me entendés? Pues si vos exportás el modelo deformado porque le agregaste el rig y moviste algo del rig o lo posaste, eso se complica. La verdad es que lo más habitual que te puedo decir, o lo que yo te podría decir, es que siempre va a caer en un depende. Si vos me decís, en este caso, estoy haciendo una figura, la pose ya está definida, bueno, ahí sí, posalo y exportalo, porque también las sombras no va a ser lo mismo, ¿no? De la sombra de contacto, si levanta un poco el hombro en el cuello va a generar un poquito más de sombra, ¿me explico? Puede variar un montón, depende de proyecto a proyecto. Pero bueno, esa es una respuesta. Siempre termina en un depende, desgraciadamente. Pero, pero sí, se puede rillar antes o después de texturizarlo. No debería haber ningún tipo de inconveniente. Um, Ahora, en cuanto a posarlo, ahí sí. Pero bien, ahí tenemos lo que sería nuestro V de piezas. Recuerden, es importante esto de definir si entra o no entra en el V, si queremos duplicar o no duplicar. Yo acá, por ejemplo, no voy a tener un texto aparte, pero en esta pieza sí quería diferenciarlo. Sí me es importante para mí aplicar el mirror antes de hacer el V, ¿sí? Eso lo van a tener que ir buscando ustedes, ¿sí? Ya empieza a ser algo sumamente particular para cada cosa. Bueno, y acá repetimos el proceso que hicimos al comienzo. Seleccionamos loops, ¿sí? Para empezar esto está bastante bien. Acá no quiero el corte. Marcar sim. Selecciono todo. Un wrap. Y dentro de todo es un V que se puede texturizar. Bien. Y así de a poquito, revuelta, vayan viendo siempre los UVs. Acá por ejemplo, fíjense cómo me quedó estirado. ¿Sí? Esto es porque lo estiré en el eje X o en el eje Y. ¿Ven? Entonces tengo que tratar de encontrar la vuelta a las proporciones. Si le hago un wrap, no va a tener deformaciones. Si le hago el rectify, claramente va a estar levemente más deformado. Pero bueno, acá ya como digo, depende mucho, ¿sí? Si les queda cómodo a ustedes, si van a proyectar una textura o no van a proyectar una textura. Ya empieza a haber mucho más parámetros en el juego, ¿sí? Pero bueno, es una forma de establecerlo. Algo súper importante para cerrar esto, que es un error muy común. Si ustedes, por ejemplo, tienen esto, ¿no? Y lo escalan, y le quieren hacer el V, que aunque ya es un cubo, ya viene el V por defecto. ¿Sí? Fíjense que tengo este V, selecciono todo, un wrap, y me sigue quedando estirado. ¿Sí? Esto es algo que pasa mucho. ¿Sí? Es un error muy común cuando recién empezamos. Eh, lo que tienen que hacer, ¿sí? Es revisar las escalas. Acá mi objeto tiene una escala de 1, 1 y 2.9. Entonces lo que yo voy a hacer es tocar control A y voy a poner aplicar escala, ¿sí? Y ahora, si yo vuelvo a hacer el unwrap, fíjense que me va a quedar bien. Edge Sims. Ah, claro, no tengo ningún corte, así que vamos a agregar un corte. Vamos a hacer los cortes típicos. ¿Sí? Y ahora sí me permite hacer el unwrap. Y me queda la proporción de los cuadraditos, ¿sí? Bien prolijo, ¿sí? Para trabajar, ¿sí? Es un error sumamente común.
Así que nada, sería básicamente eso, ¿sí? Obviamente casos para hacer UVs hay un montón. Yo acá, por ejemplo, supongamos que una vez tenemos todas las piezas del UV. eh, Seleccionamos esto, ¿sí? En su totalidad. ¿Sí? Voy a aplicar la misma resolución, no importa. Voy a poner clic derecho. Voy a ir a UV, Pack Islands. Y vamos a poner Pack. Entonces lo que va a hacer es tomar todas las piezas y tratar de organizarme el V, ¿sí? Dejando una ligera distancia porque le pedí que deje un margen entre isla e isla de V, ¿sí? Y así, por ejemplo, empiezo a tener todas las piezas dentro de una sola textura para todo el modelo. Si obviamente esto que acabo de hacer lo tendría que hacer cuando tenga esta pieza y esta pieza también con V, ¿sí? Sin olvidarme ningún detallito, los botones, las hebillas, ¿sí? Son muchas piezas, entonces es obviamente algo que va a ir tomando tiempo. Pero bueno, el proceso en sí es básicamente el mismo. Yo, por ejemplo, acá en este caso, la única diferencia realmente que haría es un corte interno, ¿sí? Y un corte de loop, ¿sí? En este caso, voy a seleccionar esta pieza acá, ¿sí? Voy a seleccionar un wrap. Fíjense que los botoncitos ya salen por su cuenta, ¿sí? Acá se podría decirse que se rompió un poquito. Vamos a ver el por qué, ¿sí? Por ahí me está faltando algún... Claro, fíjense que acá nunca terminé de hacer este corte porque como había triángulos me dejó de detectar el loop. Entonces selecciono de vuelta un wrap y ahí me quedó, si uno ve que se desenvuelve bien, ¿sí? Y que con el material tenemos acá las proporciones. Y estas son las cosas que siempre hay que ver. ¿Por qué se deforma tanto? ¿Sí? Piensen quizás en estos casos separarlo también por ángulos que están muy marcados. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre este polígono y este polígono, entonces simplemente selecciono las piezas, selecciono los bordes, marco los sims y obviamente el V de esto me va a quedar muchísimo más prolijo, ¿sí? Y mucho más fácil de reconocer que la pieza, digamos, como en un formato más de tira, ¿no? De línea. Esto sí es un loop, así que un wrap y listo. Y lo mismo con esto, ¿ven? Cambió bastante. Pero bueno, escalarlo con el pack Islands, volver a unirlo con el resto y escalarlo. Sí, siempre es importante que traten de poner la misma resolución para todo. Entonces ponen pack, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien. Pero bueno, obviamente terminaremos de armar el V de esto fuera de clase. Y la próxima semana lo que vamos a hacer es tomar este modelito, ¿sí? Tirarlo en Substance. Y bueno, y ahí van a ver con Gonza los diferentes casos donde se bakea, donde no se bakea, qué errores pueden surgir del bake, ¿no? Vamos a ver ya un poco de prueba y error, cómo texturizar y bueno, va a ser mucho más enfocado en Substance Painter, ¿sí? Y por ahí en todo caso lo complementaremos con Blender, ya que la opción siempre es gratuita. Pero bien, básicamente es eso, chicos. No sé si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta para cerrar. Si no, bueno, estaremos continuando la próxima semana con una última clase. Y cualquier agregado que quieran después ver, obviamente podemos charlarlo con el tiempo. Pueden preguntar o pueden, eh, obviamente, sugerir contenido que quieran que por ahí traigamos en otras clases, otros formatos, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Siendo eso, damos por sentada esta clase y continuaremos la próxima semana. No, por favor, a ustedes por tomarse el tiempo de conectarse y venir. Espero les haya servido un poquito en general eh, para entender un poco más todo esto. Súper recomendado el Textures, sumamente. Bien, vamos a ir cortando acá.